Buenas tardes, estudiantes del tercer año. Hoy día vamos a tratar medidas de tendencia central, que se refiere a cómo hallar el promedio, la mediana y la moda. En el problema significativo dice sintonía de un programa. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. A continuación les muestro la tabla de barras. En eje de las X está cantidad de veces, o sea, los días, y cantidad de estudiantes en el eje de las Y. A partir de lo informado, dice de 0 a 6 ven 10 alumnos, de 6 a 12 ven 12 alumnos, de 12 a 18 días ven 8, y de 18 a 24, 8 ven la televisión, y de 24 a 30 solo ven 2. Ahora dice, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Entonces, sumando tenemos 10 más 12, 22, más 8, 30, más 8, 38, más 2, 40. Total, 40 estudiantes. Ahora vamos a elaborar por esta tabla de barras, vamos a hallar la tabla de frecuencias. Ya tenemos los días que han visto. Entonces, pasamos a construir la tabla de frecuencias. Completa la tabla de frecuencias con los datos de la situación significativa. Cantidad de veces. Significa límite inferior y límite superior. De 0 a 6 han visto 10, de 6 a 12, 12 alumnos, de 12 a 18, 8, de 18 a 24, 8, de 24 a 30, 2. Sumando toda la frecuencia absoluta da 40 estudiantes. Ahora, para completar las tablas, acá tenemos la muestra de clase que tenemos que llenar. ¿Cómo se muestra la muestra de clase? Se suma el límite inferior con el límite superior. 0 más 6, 6. Y se divide entre 2, sería 3. De igual manera, 6 más 12, 18. Entre 2, 9. Así sucesivamente. 24 más 30, 54. Entre 2, 27. Ya está la muestra de clase. La frecuencia absoluta tenemos. Acá tenemos la frecuencia acumulada. Se obtiene colocando la misma cantidad, 10, y acá se suma más 12. 10 más 12, 22. 22 más 8, 30. Y 30 más 8, 38. Y 38 más 2, 40. Ahora nos falta completar el producto de la muestra de clase por la frecuencia absoluta, X por F. Entonces vamos a multiplicar 3 por 10. 3 por 10, 30, y 9 por 2, 108. Así multiplicamos, y 15 por 8, 120, 21 por 8, 168, 27 por 2, 54. Sumando nos da 480. Luego dice, luego de completar la tabla, observa la columna que corresponde a la frecuencia absoluta y determina la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado. Sumando la frecuencia absoluta, observamos que, sumando todos los datos de la frecuencia absoluta, nos da 40 estudiantes. Total, 40 estudiantes. 40 estudiantes. Ahora tenemos que calcular el promedio o la media aritmética. Consiste en como hemos sumado todas estas cantidades,
esta suma nos ha dado 480. Entonces colocamos en la fórmula, reemplazando toda esta suma nos dio 480 y eso lo dividen entre la cantidad de estudiantes que es 40. Eliminamos los ceros, 48 entre 4, 12. 12. El promedio sería 12. Siempre con una barrita encima, el promedio de estudiantes 12. Ahora para calcular la media, aplicamos la siguiente fórmula. La mediana es igual al límite inferior más la posesión, o sea, la cantidad de alumnos entre 2. Acá es menos la frecuencia acumulada menos el anterior por la frecuencia absoluta y por la amplitud. Primero debemos hallar la posición. La posición lo hallamos dividiendo n entre 2, o sea, n es el número cantidad de alumnos, 40 lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar 20. Ahora ese 20 lo vamos a ubicar en la tablita, en la frecuencia acumulada. 20 no está dentro de 10, entonces está dentro de 2. Entonces ahí lo hallamos la mediana. Y su límite inferior va a ser 6. Ya tenemos la mediana y la fórmula nos pide límite inferior. El límite inferior es 6 más, abro paréntesis, colocamos la posición. La posición nos salió 20. Eso lo restamos en la frecuencia acumulada, que es de 22 el anterior, que es 10. Entonces ponemos acá sobre 10. Eso significa f y menos 1. Todo lo que es menos 1 es el anterior a la mediana, a la clase de la mediana. Entonces 20 menos 10 sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta lo encontramos delante de la mediana, que es 12. 12 por la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? Es la diferencia. 12 menos 6, 6. En cualquiera que ustedes resten va a dar 6 por la amplitud. Simplificando, 6, acá nos va a dar 20 menos 10, 10 sobre 2 por 6. Entonces, 6 más 10 por 6, 60 entre 12, perdón, entre 12 sería 5. Entonces la mediana nos va a dar 6 más 5, 11. Ahora seguimos con la moda. Para la moda aplicamos la siguiente fórmula. Para calcular la moda aplicamos la siguiente fórmula. La moda es el límite inferior más, en el numerador, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos la anterior. Significa anterior. Anterior. Acá también es igualito la anterior. Entonces, todo lo que es frecuencia menos la anterior, vamos a representarlo por D1. La frecuencia absoluta menos F1 menos 1 por D1. Y lo que es acá la frecuencia absoluta menos la posterior, es posterior. La posterior se va a llamar D2. Toda esta cantidad de 2. Por lo cuanto va a representar a D2. Ahora en la gráfica
vamos a ubicar D1. Entonces, en la moda es donde se repite más. 10, 12, 8, 8, 2, ¿cuál se repite? O sea, 2. O sea, lo que se repite es 12. Entonces, el, el anterior va a ser 10 y el posterior va a ser 8. Eso se va a llamar D2 y al 10, 12 menos 10 se va a llamar D1. Entonces sacamos la diferencia. 12 menos 10, 2. Entonces acá 12 menos 10 igual 2. Y 12 menos 8, 4. Ese va a significar D2. D2 es 12 menos 8, que es igual a 4. Y esos datos los vamos a reemplazar en la moda. La moda dice igual límite inferior. El límite inferior acá que hemos hallado en la frecuencia absoluta de 12 va a ser 6. Más D1. ¿D1 cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale D1? 2. ¿Cuánto vale D2? 4. Por la amplitud. La amplitud es la diferencia. 12 menos 6, 6. Entonces la moda nos va a salir 6. Entonces 2 por 6, 12. 2 más 4, 6. Entonces la moda va a salir 6 y 2 entre 6, 2. Por lo tanto, la moda es 8. En este caso, para este caso sería 8, ¿no? De resolver en forma correcta, pero el valor central no es 8. Como en la anterior hemos hallado que el promedio es 12 y que la mediana es 11. Entonces, el valor central está entre 12 y 11. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando en la frecuencia, en la moda, cuando en la moda es donde se repite más, acá es en 12. Estamos viendo que 12 coincide con el valor superior de acá de este intervalo, con 12. Cuando coincide con 12, entonces la moda de frente va a ser 12. Se coloca de frente la moda va a ser igual 12 solamente cuando coinciden. En este caso está coincidiendo 12 con este 12. En ese caso la moda se pone de frente que la moda es 12. No en el caso como hemos desarrollado que la moda es 8. En este caso la respuesta es incorrecto. Incorrecto. Porque debe estar comprendido entre 11, 12 o 13, ¿no? Pero 8 es mucha diferencia. Bueno, gracias. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, ustedes me preguntarán. Hay excepciones que se pueden realizar en la matemática. Gracias.